Bendiciones, Dios les bendiga. Es un día más para compartir la palabra del Señor Jesucristo. Hoy nuevamente nos volvemos a retomar el tema. Hace unos días atrás se compartió el tema, la parte 1 del tema, ¿qué Dios dice a través del profeta Elías? Hoy vamos a tocar el tema, segunda parte, ¿qué nos dice Dios a través de la vida del profeta Elías? Hoy nos damos cuenta que la vida del profeta Elías fue una vida de unción, de fuego, pero también fue una vida de desafíos, una vida de demostrar fe y confianza en Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, vamos a tomar de base el capítulo Primera de Reyes, versículo 17, del 1 al 7. Nos damos cuenta que ahí nos cuentan historias, desde ahí empieza la historia acerca del profeta Elías. Nos damos cuenta que muchos no saben quién es el profeta Elías. Bueno, vamos a retomar un poco acerca de quién es el profeta Elías. Fue el profeta de fuego, ya le llamaban así, el profeta de fuego en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Nos damos cuenta que fue un profeta que rendía adoración, que rendía oración, que rendía adoración genuina a Dios. Entonces nos damos cuenta que él anduvo en un lugar oscuro, en un lugar donde reinaba la oscuridad, reinaba el espíritu jezabélico, reinaba el espíritu de Acab, todos estos demonios, toda esta oscuridad que vivían en ese tiempo. Nos damos cuenta que en ese tiempo Elías tenía situaciones fuertes. Nos damos cuenta que el profeta Elías era un siervo de Dios con autoridad, con unción y fuego, pero también era un siervo de Dios que servía a Dios, adorándole, glorificándole, viviendo en obediencia, santidad, constantemente estando con esa intimidad con el Espíritu Santo o con el Dios eterno en ese momento que reinaba ese rey Acab y esa Jezabel, esa reina Jezabel, que todo ese tiempo estaban reinando en la oscuridad. Había situaciones, había idolatría, había situaciones difíciles, oscuridad. Por ejemplo, Primera de Reyes 17, versículo del 1 al 7 dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a la palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, que se fue y vivió junto al arroyo Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Así podemos seguir leyendo todo el capítulo 17 y hasta el 8, 17, versículos del 8 al 16 y 18, 17 y todo ello. Nos damos cuenta que el profeta Elías pasaba, él daba la palabra del Señor, él soltaba lo que Dios le decía al rey Acab, a Jezabel, a la oscuridad, a la idolatría que estaban pasando el pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Pero después de eso venía el ataque del enemigo, venía el ataque de Satanás, venía el ataque de esos espíritus jezabélicos y espíritus de Acab. Entonces nos damos cuenta que el profeta Elías tenía que estar firme. El profeta Elías tenía que estar firme delante de Dios, firme delante de la presencia de Dios, constantemente escuchando la voz de Dios, constantemente buscando su presencia, constantemente buscando el rostro del Señor eterno. Porque nos damos cuenta que la misión del profeta Elías no solo era que el pueblo de Dios viniera a la adoración genuina, que era adorar a Dios, sino que también el propósito, el plan, la misión que Dios le había encomendado al profeta Elías era que el pueblo tendría que venir al arrepentimiento, que el pueblo de Dios tenía que volverse al arrepentimiento porque estaban viviendo en pecado. Hoy en día nos damos cuenta que alrededor del mundo
hay mucha oscuridad, hay mucha situación que va en contra de la palabra de Dios. Pero nos damos cuenta que hoy el profeta Elías, Dios nos está hablando a través de la vida del profeta Elías, Dios nos está hablando a través de su palabra. ¿Y qué nos enseña hoy a través, en este segundo tema, la segunda parte, de qué nos dice Dios a través de la vida del profeta Elías? Bueno, nos damos cuenta, vamos a empezar a entrar en materia y vamos a empezar con el primer punto, que es confianza. Nos damos cuenta que hoy en día la gente, el pueblo de Dios, está perdiendo la confianza en Dios. Nos damos cuenta que hoy, lamentablemente, la iglesia de Cristo está dormida, pero aparte que está dormida, tiene ese corazón lastimado, tiene esa alma triste, tiene esa alma que está fuera del enfoque, fuera de la voluntad de Dios, pero también que han perdido la confianza. Aquí, a través de la vida del profeta Elías, Dios nos está hablando que hoy en día tenemos que tener confianza en Dios. El profeta Elías, él se mantenía firme confiando en Dios, porque cuando él soltaba la palabra del Señor a Acab, a Jezabel, las tinieblas vibraban, las tinieblas se molestaban. Claro, porque iba con el fuego, la unción de Dios, el profeta Elías. Él soltaba palabra de Dios. Y la idea, la misión y el propósito que Dios tenía con Elías, o que lo mandó a la misión, era que el pueblo viniera a la adoración, pero también tenía que venir al arrepentimiento, tenía que venir a confiar a Dios nuevamente, que volvieran a ese enfoque principal, que es rendir confianza a Dios, rendirnos, honrarle y glorificarle a Dios, pero vivir en confianza constantemente en Él. Hoy en día la gente, con los problemas, con las situaciones que se están viendo alrededor del mundo, mucha gente se está desanimando, mucha gente ya no predica, mucha gente ya no quiere buscar de Dios, mucha gente ya no quiere buscar de esa palabra fresca que es la palabra de Dios. Hoy incluso pastores están perdiendo esa hambre y sed de Dios. Hoy en día mucha gente, la mayoría de la iglesia, está perdiendo esa pasión por las almas, ese fuego, esa pasión por la palabra del Señor, está perdiendo esa pasión por leer su palabra, por orar, por servir, por servir, adorar y glorificar a Cristo. Entonces es el tiempo hoy, iglesia de Cristo, es el tiempo de hoy de volverse a la presencia de Dios, volverse a la adoración genuina, pero también es volver a confiar en Dios. Mantenernos firmes confiando en Dios. Si Dios da una promesa que Él te va a sanar, te va a libertar, va a abrir puertas y va a cubrirnos en toda la oscuridad, Dios cumple sus promesas, porque su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nos damos cuenta que hoy en día la mayoría del pueblo de Dios, o la creación de Dios, si no conoces de Dios, están sin confianza, no confían en Dios. Quieren rápidamente las cosas, quieren rápidamente la bendición, quieren rápidamente la sanidad, la liberación, algo instantáneo. Dios lo puede hacer, sí, pero muchas veces no es así. Dios puede hacer milagros al instante, puede ser en proceso, puede ser a un tiempo, una temporada, todo conforme es a la voluntad de Dios y a los tiempos de Dios. No podemos cambiar eso. Lo que sí sabemos es que si confiamos en Dios, Él va a cumplir su promesa. Si vivimos en santidad, Él va a cumplir su promesa. Aquí nos damos cuenta que el profeta Elías, él constantemente confiaba en Dios, porque él escuchaba la voz y hacía lo que Dios decía. Hoy en día es momento de escuchar la voz del Señor, no la voz de la oscuridad, no la voz de Satanás, no la voz de la carne, no la voz de nadie. La voz de Dios es la que guía nuestros pasos. La voz de Dios hoy tiene que guiar nuestros pasos. Entonces el primer punto es confianza. Tiene que venir otra vez esa confianza al eterno Dios, a Jehová de los ejércitos. Es tiempo de confiar nuevamente en Dios. Es nuevamente confiar en Dios al máximo. Confiar en Dios todo el tiempo. Que Él va a hacer, que Él va a sanar, que Él va a libertar y que Él va a hacer la obra de bendición en nuestras vidas. Amén. Bueno, el segundo tema, el segundo punto es desafío. El profeta Elías vivió desafíos. Dios nos habla acerca, a través de la vida del profeta Elías, el segundo punto, que él vivió desafíos. Por ejemplo, aquí en 1 Reyes 17, versículo 5 en adelante dice: y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió
junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Recuerden que unos días atrás, en el versículo 1 dice que el profeta Elías soltó la palabra y le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al Quiriente y escóndete en el arroyo de Querit. Entonces ahí nos damos cuenta que él solamente, los profetas, parte del ministerio profético, parte del profeta de oficio, como el profeta Elías, era soltar la palabra y después devolverse a la intimidad con Dios. Soltaba la palabra y regresaba a la intimidad con el Espíritu Santo o con el eterno Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta ahí que él soltó la palabra, Dios lo cubrió. Dios le permitió un desafío, porque su desafío, ¿cuál fue del profeta Elías? Era desafiar al rey Acab y desafiar, dar cara a este espíritu jezabélico que se estaba moviendo en la oscuridad. Él soltaba la palabra del Señor. Él soltaba la palabra del Señor con autoridad, con fuego, pero después que él soltaba la palabra del Señor, él escuchaba la voz de Dios que decía: ve y regresa y vete al arroyo a beber, o sea, agua. Este arroyo bebía del arroyo, representaba la presencia de Dios, representaba una intimidad. Este arroyo representaba, recuerden que el Espíritu Santo se mueve como ríos de agua viva en nosotros, y esa agua representaba ser hambre del Espíritu Santo, o sea, recargar sus fuerzas. Pero también representaba cuidado, pero también representaba la voz de Dios es la que guía nuestros pasos. Entonces nos damos cuenta que aquí el profeta Elías vivió también desafíos con el rey Acab, el espíritu jezabélico, la oscuridad, la idolatría, el pecado. También vivió desafíos. Pero ese desafío, siempre cuando él tenía un desafío, Dios le daba la victoria. Entonces era un desafío de victoria. Por ejemplo, él desafiaba el pecado, desafiaba esta situación, enfrentaba el pecado, la idolatría y todo eso y la oscuridad, y Dios lo respaldaba con bendición, lo respaldaba con protección, lo respaldaba con su presencia. Entonces primer punto dijimos confiar en Dios. Segundo tiempo, este punto nos manda desafíos, o Dios permite desafíos en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite desafíos? Bueno, porque la oscuridad siempre va a estar al acecho. Satanás siempre va a estar como león rugiente para robar, matar y destruir. Entonces tenemos que enfrentar a Satanás, reprenderle, ganar almas para Cristo, sacar de las tinieblas a las almas para entregarlas al eterno Dios, para que Él les dé sanidad, libertad, salvación, vida eterna. Pero ahí nos damos cuenta que el segundo punto que nos habla de desafíos que vivió el profeta Elías, hoy en día mucho pueblo de Dios, la iglesia de Dios está viviendo desafíos, y vendrán desafíos a futuro. ¿Desafíos de qué? De oscuridad, de pecado. Hoy en día la iglesia se está enfriando, se está cumpliendo la palabra profética de Mateo 24 que dice: por la maldad del mundo el amor de muchos se enfriará. Y hoy en día mucha gente está fría, no ora, no sirve a Dios, no lee la palabra del Señor, no busca la presencia de Dios, no se llena de su palabra, no se llena de su presencia, se olvida de servir a Dios, se olvida de tener ese amor eterno de Dios en su corazón, esa pasión por servir a Dios con amor, con humildad, pero también con autoridad. Nos damos cuenta que es muy importante eso. Entonces nos damos cuenta que no solo es adoración, no solamente es buscar de Dios. Su misión del profeta Elías no solo era la misión de que el pueblo de Dios volviera a la adoración genuina, al arrepentimiento genuino, sino que también iba a haber desafíos al profeta Elías por sacar las almas de las tinieblas. Entonces debemos de entender que la confianza en Dios nos va a librar de esos desafíos que Dios permita en la vida como iglesia alrededor del mundo.
Amén. El tercer punto es renovación de fuerzas. Nos damos cuenta que aquí cuando el versículo 6 dice que Dios, después que soltó la palabra profética al profeta, al rey Acab y a la reina Jezabel y a todas estas tinieblas, estos falsos que estaban ahí, Dios le mandó a que se alimentara, pero también mandó, en el versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan, carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces, en el momento del desafío que el profeta Elías vivió, en el momento que los desafíos, que este es uno de los desafíos, pero hay más, que ya se va a seguir en los siguientes temas, tercero, cuarto y quinto, que son 5 tomos de esta serie de qué nos dice Dios a través de la vida del profeta Elías. En esta segunda parte Dios nos está enseñando que Dios nos habló que debemos de confiar en Él plenamente. En el segundo punto es que tal vez en la vida vamos a tener desafíos por predicar de Jesús y todo eso, pero Dios nos va a dar la victoria. Amén. Y el tercer punto que Dios nos está mandando es fuerzas. Va a renovar nuestras fuerzas, nos va a dar consuelo el eterno Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo el Todopoderoso, nos va a dar fuerzas en medio de la tormenta. Dios nos va a dar fuerzas y nos va a dar la victoria. Ese es el tercer punto. Aquí nos damos cuenta que capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 6, dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, le daban de beber. Dios te ponía en su corazón. Hay una historia que vamos a tomar aquí, que los cuervos, mucha gente piensa que eran las aves normales que andan por ahí, que se llaman cuervos. No, ahí nos marca que en ese lugar donde el profeta Elías estaba, en ese arroyo de Kerit, era como una tribu, era como un pueblo, que se llamaba, los cuervos, y esas personas, Dios les tocó el corazón para inquietarles, para darle de comer al profeta Elías carne y pan. Entonces nos damos cuenta, y también de beber pues tenía en el arroyo de Kerit. Entonces nos damos cuenta que ahí es muy importante esto, que si tú predicas de Dios, eres pastor, evangelista, profeta, apóstol, líder de una iglesia salmista, o tal vez tengas un llamado a un ministerio en una iglesia, no te desanimes, ten fuerza, porque Dios te va a renovar tus fuerzas como el águila. Él nos va a dar consuelo, nos va a renovar nuestras fuerzas, nos va a alimentar con su presencia, con su fuego, y también no nos va a faltar nada, y también nos va a cubrir de todo mal, porque el eterno Dios cumple sus promesas. Aquí nos damos cuenta que el profeta Elías soltó la palabra, fue un desafío, pero Dios lo respaldó, dándole fuerzas, dándole alimento, dándole bendición, por su trabajo, por su labor de obediencia hacia Dios, por escuchar la voz de Dios, por obedecer a Dios. Siempre vamos a tener una recompensa de bendición, de sanidad, de protección, porque el que obedece a Dios, la Biblia dice que el que honra a Dios, Él honra al que le honra. Entonces nos damos cuenta que honrarle a Dios es obediencia, es vivir en santidad, es obedecer su palabra, sus mandamientos al máximo, sin límites, sin detenernos. Nos damos cuenta que el profeta Elías, Dios a través del profeta Elías nos manda a también recibir fuerzas y consuelo de Dios. Si hoy tal vez dijiste, pastor, pastora, siervo, sierva de Dios, o quien escuche esa transmisión ahora o después, tal vez tú ya dijiste que no tienes fuerzas, tal vez dijiste que ya no puedes más. Tuviste desafíos en la vida, dificultades, enfermedades, situaciones que pasaron en tu vida, pero hoy el Espíritu Santo te dice esto: es tiempo de renovar las fuerzas, es tiempo de consuelo, es tiempo de caminar nuevamente en una nueva temporada. Aquí nos marca esta nueva temporada también, que cuando el profeta Elías soltó la palabra, después de eso confió en Dios, pero también tuvo desafíos, pero después de ese desafío vino la recompensa, que fue fuerzas, consuelo, alimento, bendición, llenura del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que el tercer punto es que Dios renueva nuestras fuerzas cada día, nos consuela por la obra que hacemos, por la obra que predicamos, por la obra que compartimos de Él, que salva, liberta y todo ello. Tenemos que confiar en Dios principalmente. Segundo, va a haber desafíos, sí, pero hay victoria en Dios. Y tercero, Dios nos va a dar fuerzas, consuelo y victoria. Entonces
Entonces estos 3 puntos son muy importantes hoy, porque hoy en día la iglesia está pasando por un proceso de desierto. Están fríos, están dormidos, pero es tiempo de levantarse, que Dios les dé fuerzas, consuelo, y que vuelvan a confiar en Dios. Que ese desafío que la iglesia va a pasar o está pasando, es momento de declarar victoria, es momento de despertar para empezar a predicar de Jesús. Es nuevamente ese levantarse como iglesia de Jesús. Amén. Bueno, también el cuarto punto que del tema de hoy, o de la parte 2 del tema, que Dios dice del profeta Elías, que Dios nos dice a través de la vida del profeta Elías. El cuarto punto es humildad. Hoy en día nos damos cuenta que vemos a un profeta de fuego, de unción, de autoridad, pero también vemos a un siervo que tiene humildad. Damos cuenta que más adelante habla, que más adelante, cuando tuvo el encuentro con esta mujer, viuda de Sarepta, nos damos cuenta que él fue y se mantuvo humilde, sin ese carácter fuerte del profeta Elías. Él se conservó humilde en muchas áreas de su vida. Se mantuvo humilde. Hoy en día, lo que Dios nos habla a través del profeta Elías también es humildad. No solo es autoridad, no solo es fuego, no solo es llamado, no solo es unción, no solo es compartir con autoridad los desafíos, pasar desafíos con autoridad, con valentía, no. También es humildad. Tenemos que tener humildad delante de Dios y de la gente. Tenemos que tener esa humildad. Jesús dijo, en el Nuevo Testamento dijo algo muy importante. Sean humildes como yo, sean mansos y humildes como yo lo soy, dijo el Señor Jesús. Tenemos que seguir los pasos del eterno Dios. Y hoy Dios nos está hablando a través de la vida del profeta Elías, que tenemos que también humildad. El cuarto punto es humildad. Hoy en día, cuánto pastor, cuánto siervo, cuánta sierva de Dios tiene orgullo, tiene soberbia en su vida, tiene muchas cosas en su corazón, que en lugar de ayudar a la gente, compartirle el amor de Dios, compartir la salvación, la sanidad, que Dios sana, que Dios liberta, solo señalan y condenan al pueblo de Dios o a la creación de Dios. Y no es así. Una cosa es afrentar el pecado, exhortar al pueblo de Dios, exhortar conforme a la autoridad que Dios nos ha dado como siervos, como siervas de Dios, porque la palabra exhortar en el hebreo y en el griego significa alinear, significa formar, significa exhortar, alinear. Entonces nos damos cuenta que la palabra exhortar habla de formación, no habla de condenar al pecador, no habla de condenar a las personas, no habla de señalar al que falló, al que está caído. Lo que habla exhortar, y lo que hacía el profeta Elías, era exhortar al pueblo de Dios que se volviera de su pecado. Pero después había desafíos, sí, pero parte de él era la humildad. Y hoy, como siervos de Dios, tenemos que tener humildad en el corazón. Tenemos que tener esa humildad que Dios nos ha dado para mantenernos humildes. Hay otro pasaje que habla, que dice que al altivo lo ve de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. Eso habla de intimidad, habla de amistad con el Espíritu Santo, habla de unidad con Dios. Mientras más humildad tengamos en la vida, Dios va a traer más fuego, Dios va a traer más protección, Dios va a traer más sanidad y libertad. Porque la humildad es una puerta profética, es una puerta de victoria, es una puerta de bendición. Y muchos no lo saben. Si queremos que la iglesia crezca, si queremos que la iglesia sea fructífera, que haya gente que alaben y glorifiquen a Dios, tenemos que exhortar, sí, alinear, formar, sí, pero también habla de edificación y también habla de consuelo. Y eso habla de ser humildes delante de Dios principalmente, y del pueblo del Señor y de la creación de Dios. Amén. Bueno, este segundo tema es muy importante. Recuerden, son 4 puntos que estamos tocando ahora. Recuerden que la misión del profeta Elías era que el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, viniera a la adoración genuina, pero también al arrepentimiento, pero también a que volviera a escuchar la voz de Dios. Entonces nos damos cuenta que Elías fue un profeta. De su misión era llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento y combatir la idolatría
de Baal y Jezabel. Primera de Reyes, Malaquías, Lucas nos habla acerca de todo esto. Habla del profeta Elías. También nos damos cuenta que más adelante, en Lucas 1, versículo 17, nos habla que el nacimiento de Juan el Bautista tiene que ver mucho con la esencia, con la esencia y con los puntos o con la vida del profeta Elías. Podemos decir que el profeta Elías nació nuevamente en el Juan el Bautista, porque predicaban arrepentimiento, predicaban exhortación, predicaban casi igual. Tenían diferentes llamados y en la forma los dos eran profetas, pero tenían una visión, que era que el pueblo viniera al arrepentimiento y que vinieran a adorar a Dios genuinamente. Hoy en día tenemos que hacer lo mismo. Un profeta no solo profetiza riquezas, no solo un profeta no dice solamente verás naciones, no. Eso es parte del profeta, de profetizar lo que Dios le dice, bendición, prosperidad, está bien. Pero un verdadero profeta también predica que arrepentimiento. Un verdadero profeta de Dios también te exhorta en tu pecado. Un verdadero profeta también te dice, así dice el Señor, arrepiéntete de tu error y de tu falla. Un verdadero profeta también se mantiene humilde. Un profeta de Dios también se mantiene en amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos amor, porque Dios es amor. Y parte de ese amor del profeta Elías era que tenía pasión por las almas, tenía ese dolor, esa misericordia, ese amor por las almas del pueblo de Dios. Y parte de su misión era que el pueblo viniera al arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta que el primer punto es confianza, segundo punto es desafíos que vamos a tener como siervos, siervas de Dios, como pueblo, como iglesia, pero Dios nos va a dar la victoria. El tercer punto es que Dios nos va a renovar nuestras fuerzas y nos va a dar consuelo y nos va a levantar en la batalla, de la batalla, amén. Y cuarto punto es humildad. Hoy tenemos que tener humildad, amén. Entonces nos damos cuenta que el profeta Elías tuvo desafíos, tuvo dificultades al enfrentar el pecado, la idolatría. Hoy en día es tiempo que la iglesia despierte y predique de Jesús, que se vuelvan al arrepentimiento toda la creación de Dios, que vengan toda creación a adorar y glorificar a Dios y proclamar las proezas del Señor Jesucristo y proclamar de Dios que salva y liberta, amén. También pueden unirse al enlace de WhatsApp para orar por ustedes, por sanidad, liberación. También si no tienen un lugar donde congregarse, estamos para servirle, pueden mandar un mensaje. También hay discipulados proféticos, también hay enseñanzas, formación para líderes, profetas, evangelistas, pastores, líderes, salmistas. Dios nos ha dado una visión de levantar discípulos de Cristo. Hoy estamos cumpliendo la gran comisión del eterno Dios. Hoy yo les invito de corazón que vengan al arrepentimiento, al perdón de pecados, pero también a vivir en santidad y también a vivir en humildad. Y también hoy Dios quiere renovar tus fuerzas y también hoy Dios quiere que vuelvas a confiar en Él. Y hoy es tiempo que si tú has pasado desafíos como iglesia, como pastor, como pastora, como siervos de Dios, como hijos de Dios, han pasado dificultades, pero hoy Dios te levanta, Dios te da fuerzas, Dios te levanta hoy. Amén. Bueno, que haya sido de bendición esta enseñanza, fue corta. Es una serie que vamos a tener hasta 5 tomos, 5 temas relacionados con qué Dios dice a través del profeta Elías, qué Dios nos dice a través de la vida del profeta Elías. Más adelante, otros días más, cuando tengamos un espacio para honra y gloria de Cristo, subiremos la tercera parte de esta serie que Dios me inquietó a compartir, qué Dios dice a través de la vida del profeta. Y hoy nos manda a predicar de Jesús, que el pueblo de Dios venga al arrepentimiento, que venga a adorar a Dios, porque es tiempo de servir a Jesús, es tiempo de levantarnos como iglesia de Cristo, fuerte, con autoridad, con unción y fuego, pero también con humildad y también con la dirección del Espíritu Santo, pero también tenemos que estar viviendo y confiando en Dios todo el tiempo, para que en esos desafíos, que la oscuridad del mundo entero que hay, Dios nos dé la victoria y la protección, la sanidad y la libertad, porque Dios está con nosotros, Dios nos guarda, Dios nos levanta y Dios nos dará victoria. Amén.
solamente servirle y adorarle fielmente al eterno Dios. Amén, que el eterno Dios les bendiga y recuerden 4 puntos: confianza, desafío; 3, Dios renueva nuestras fuerzas y nos da consuelo; y 4, humildad. Amén, que el eterno Dios les bendiga. Espero que sea de edificación esta enseñanza. Yo sé que es muy corta, hay mucho material acerca de esto, pero lo voy haciendo así como en partes, en series y en ciertos minutos, para que sea comprendible toda esta serie y sea edificación, de bendición, pero también si hay exhortación ahí para ser formados delante de Dios, recibamos esa exhortación de parte de Dios, porque eso nos va a formar, nos va a bendecir, porque Dios salva y liberta. Amén, que el eterno Dios les bendiga y recuerden, Jesús salva, Jesús sana, Jesús liberta. Solamente hay un camino para la vida eterna y se llama Cristo.